Detroit es uno de los mejores ejemplos del funcionamiento del sistema capitalista. Su meteórico ascenso como una de las ciudades más modernas y ricas del mundo, para luego caer a ser una ciudad endeudada, pobre y con pésimos estándares de vida, son una de las muestras de las fuerzas que moldean al mundo actualmente. ¿Es entonces el capitalismo culpable de esa decadencia? Lo primero que hay que decir es que indudablemente el desarrollo de Detroit fue producto del dinamismo de la economía estadounidense y de la posibilidad que tuvieron muchos hombres de desarrollar su potencial como emprendedores. En Detroit fue para la época, ultramoderna industria del automóvil la que se desarrolló. Esta creciente industria tenía una necesidad inmensa de trabajadores. La constante migración desde Europa nutrió a esas empresas de la mayoría de la mano de obra en un primer momento. Y este es el primer factor que hay que tomar en cuenta para entender el ascenso y la caída de Detroit. La mano de obra. Esta primera oleada de trabajadores soportaron bastante mal las condiciones de trabajo, pero los salarios eran relativamente buenos. Ford en particular contrataba a inmigrantes a los que monitoreaba y controlaba rigurosamente, involucrándose en planear no solo lo que pasaba dentro de la fábrica, sino también otras actividades, tales como premiarlos si atendían a cursos de inglés. Pero como en toda industria grande, los trabajadores comenzaron a organizarse. Esto era visto como un peligro por las empresas y especialmente por Ford, que era un furibundo opositor a los sindicatos. Ante esta organización, utilizó otra de las estrategias más conocidas y repetidas por las empresas: traer otro grupo de gente para reemplazar a los trabajadores sindicalizados. Como la posibilidad de traer inmigrantes estaba cortada por las políticas anti-inmigratorias de Estados Unidos en la década del 20, que había terminado con la migración masiva, entonces tuvo que buscar trabajadores dentro de Estados Unidos. Su elección fueron los afroamericanos. Estos ya de por sí estaban migrando desde los estados que habían sido esclavistas ubicados en el sur y donde eran un porcentaje importante de la población, hacia el norte industrializado. Ford contrató masivamente a afroamericanos y promovió la migración negra hacia Detroit. Acá tenemos otro factor importante: la migración desde zonas pobres hacia zonas ricas, promovidas por las grandes empresas para acceder a mano de obra barata y, entre comillas, agradecida. Y de hecho los afroamericanos fueron una mano de obra agradecida a Ford, dispuestos a aceptar peores condiciones de trabajo por acceder a un buen salario. En un primer momento los trabajadores negros y blancos compartieron el lugar de trabajo, pero en los años 20 también vieron el ascenso del racismo en el norte de Estados Unidos, como respuesta a la creciente competencia por los empleos y lugares para vivir entre los blancos, muchos de ellos inmigrantes, y los negros recién llegados del sur. Ford logró con esa política retrasar la sindicalización de sus trabajadores durante bastantes años, pero esta sindicalización llegó y hubo inmensos conflictos entre las empresas y sindicatos que dieron como resultado las mejoras salariales. Estos conflictos laborales continuaron hasta los años 50, año que justamente los trabajadores consiguen su mayor victoria. En el conocido como Tratado de Detroit de Reuters, nombre de un líder sindical, las compañías accedían a pagar los que conocemos como cargas sociales, seguro médico, vacaciones más amplias y ajustar los salarios a la inflación. Durante las próximas décadas, Detroit vivió una época de mayor esplendor y sus habitantes contaban con uno de los estándares de vida más altos del mundo. Pero al desarrollarse las industrias automovilísticas de otras naciones, siendo el mejor ejemplo de esto Alemania y Japón, la industria de Detroit vio caer poco a poco la tasa de ganancia. Y este es otro de los factores a tener en cuenta: la búsqueda constante de la máxima ganancia como fuerza impulsora dentro del capitalismo. Esto llevó a que las empresas comenzaran a buscar nuevos horizontes, lugares donde los salarios fueran más bajos, donde haya menos organización sindical y menos impuestos. Hay que entender además que este proceso comenzó sin la necesidad de que hubiera pérdidas, sino que la baja de las ganancias era suficiente para disparar la mudanza. Las fábricas fueron poco a poco reubicándose en otros estados de Estados Unidos y en otros países. Pero hay que hacer una gran aclaración. La industria automovilística nunca abandonó Detroit completamente y hasta el día de hoy sigue siendo una de las mayores empleadoras de la ciudad. Pero entonces, ¿quién es el culpable de la decadencia de Detroit? Los tres poderes de esa ciudad fueron por décadas la tríada empresas automovilísticas, sindicatos y Estado. De estos poderes, el Estado era el más débil. Este Estado débil dejó el control de la ciudad a los otros dos poderes prácticamente. La ciudad nunca buscó seriamente fomentar otras industrias, y esto fue un terrible error. Pero no solo eso, sino que ante la migración masiva de afroamericanos, la respuesta estatal fue dubitativa y cambiante. En un primer momento no hubo mucha hostilidad,
Pero esto cambió rápido. El problema creado por la industria, y especialmente por Ford, de dónde alojar a los cientos de miles de nuevos habitantes, fue dejado a las fuerzas del mercado. Pero el mercado no podía responder adecuadamente porque los propietarios blancos no estaban dispuestos a aceptar a las familias negras. Y esto también es importante señalarlo. Los agentes económicos no solo responden a estímulos económicos, sino que hay otras cuestiones, tales como la cultura, el idioma y las distintas identidades, que son muchas veces más importantes que el mero interés en la ganancia. La solución a este problema fue pospuesta durante décadas, y los nuevos habitantes negros tuvieron que concentrarse en algunos lugares de la ciudad, formándose guetos. El pequeño estado de Detroit no pudo y a veces ni siquiera intentó solucionar esta situación que era una bomba de tiempo. Los barrios negros, muchos de los cuales ni siquiera eran pobres, fueron ahuyentando a los habitantes blancos. Estos se mudaron a los suburbios. Pero en las décadas siguientes los afroamericanos se vieron más involucrados en la lucha por los derechos civiles y el gobierno de Estados Unidos tuvo que ponerse de su lado, no por una cuestión moral, sino porque la nueva política global anticomunista no podía permitirse el racismo. Detroit, al igual que muchas otras ciudades de Estados Unidos, comenzó una política agresiva de integración. Esto llevó a que muchos barrios fueran integrados por la fuerza. A su vez esto llevaba a que los blancos de esa zona se fueran cada vez más lejos o directamente a otras ciudades y estados. En conjunción a la mudanza de muchas de las fábricas, esto provocó un éxodo masivo de habitantes. La ciudad pasó de 1.800.000 habitantes aproximadamente en 1950 a alrededor de los 700.000 que hay hoy en día. También hay que señalar otro tipo de cambio. La ciudad pasó de ser 98,7% blanca en 1910 a ser 82,7% negra actualmente. Este cambio y esta caída de los estándares de vida no fue culpa de la intervención estatal, sino del desarrollo natural de las fuerzas productivas. No hubo un planeamiento a largo plazo por parte de las autoridades de la ciudad, ni se promovió la diversificación económica, sino que se dejó todo en manos de las empresas y en menor medida de los sindicatos. Fueron las empresas, especialmente Ford, la promotora de la migración masiva de afroamericanos, no a pesar de las tensiones que ésta traería, sino justamente por esa tensión que era vista como preferible a la sindicalización y organización de los trabajadores. Una vez que la actividad automotriz estadounidense comenzó su declive por la competencia de las reconstruidas y revitalizadas industrias alemanas y japonesas principalmente, los problemas creados por esta industria finalmente estallaron. La respuesta del Estado fueron programas de empleo que obviamente no lograron suplantar los empleos perdidos. Pero estos programas nunca fueron muy grandes. El sector público de Detroit tampoco es muy grande. La idea de que el sector privado fue ahogado por un creciente sector público es simplemente una mentira. Las fuerzas del mercado llevaron a la reubicación de una industria a la que se le había dado el poder, pero que no planeó jamás a largo plazo y mucho menos en su posible declive. El estado donde se encuentra la ciudad, que es Michigan, en general tiene pocos empleados públicos. De hecho está en el puesto 49 de 50, siendo el segundo estado con menos empleados públicos de cualquier nivel. En ese contexto, Detroit ni siquiera tiene muchos empleados públicos en comparación a otras partes de ese estado. Detroit de hecho tiene muy pocos empleados públicos dentro del segundo estado con menos empleados públicos de todo Estados Unidos. Esta ciudad, que avanzó muchísimo y rápidamente, nos puede dar un vistazo a los procesos y fuerzas que recién hoy en día están desplegándose masivamente alrededor del mundo. La migración masiva, las tensiones entre distintos grupos, el miedo a la sindicalización por parte de las empresas, la supremacía de las empresas sobre el Estado, un Estado débil y la falta de planeación a largo plazo son cuestiones que afligen, en mayor o menor medida, a gran parte de los países y las ciudades del mundo desarrollado e incluso en desarrollo. De no poder generar una nueva configuración de las distintas fuerzas y sectores, entonces podemos esperar la aparición de decenas, cientos o incluso miles de nuevos Detroits alrededor del mundo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Creen que Detroit podrá salir de su situación y volver a ser próspera? Comenten debajo. Si quieren apoyar al canal y obtener contenido exclusivo, consideren ser Patreons. Gracias a todos y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.